Mi nombre es Alfredo Ramos Mamani, soy estudiante de la Universidad de Aquino, Bolivia, de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, del módulo Apocalipsis, con nuestro docente Vladimir Ramírez Cupé. Hoy hablaremos acerca de la iglesia de Esmirna. La ciudad de Esmirna, situada a 56 kilómetros al norte de Éfeso, fue fundada por griegos en el siglo XII a.C. y aún hoy se observan algunos rastros de algunas construcciones. En el siglo IV, en tiempos de Alejandro Magno, Esmirna tuvo un estupendo auge económico debido al comercio, tanto como en el oriente como también en el occidente. Esa prosperidad movió a Alejandro a ordenar su reconstrucción. Durante el Imperio Romano, Esmirna alcanzó su apogeo hasta el punto de llegar a rivalizar con Éfeso y Pérgamo por la preeminencia en el Asia Menor. La belleza de sus edificios públicos y la singularidad de amplias y bien pavimentadas calles conocidas por el sobrenombre de la Dorada. Por su excelente situación geográfica, Esmirna ocupaba un lugar estratégicamente importante en el Asia Menor. Era en realidad el adorno de Asia. A propósito, el vocablo Esmirna significa mirra. En aquella ciudad nació y creció una pequeña congregación cristiana. No se sabe con exactitud cuándo y quién fundó esa iglesia. Mientras que la ciudad de Esmirna era materialmente rica, pero espiritualmente era pobre. La iglesia de Esmirna era materialmente pobre, pero muy rica espiritualmente. De modo que fue a esa pequeña congregación que el Señor se dirige con una de las 7 cartas, que dice así: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La palabra el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, se refiere a Jesucristo. Jesús se identifica con esta iglesia sufriente como quien también sufrió el trauma de la muerte, pero venció de tal manera contundente. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. El Señor también se identifica con los sufrimientos de aquella pequeña congregación y declara que conoce con conocimiento divino las tribulaciones por las que atraviesan. Las pruebas, las tribulaciones tienen varios propósitos, es cierto, en la vida del creyente. Pero además dice el Señor que conocía la pobreza, es decir, la humillante y deplorable estrechez material de los creyentes de Esmirna. No se sabe en realidad con certeza cuál era la causa de la pobreza de los cristianos de Esmirna, pero sí parece que se relaciona con su identificación con la fe cristiana. A pesar de la pobreza de los cristianos de Esmirna, el Señor les dice: tú eres rico. La riqueza a la cual se refiere es fundamentalmente la riqueza espiritual que ellos tenían. La frase y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás. El vocablo blasfemia puede significar calumnia. La expresión se dicen ser judíos, por lo tanto, pudiera hacer referencia a dos aspectos. Uno, a los judíos de la raza antagónica del Evangelio, quienes, sin embargo, no eran verdaderos hijos espirituales de Abraham. Por otro lado, hay una probabilidad de que personas con tendencias judaizantes que se oponían también a los verdaderos cristianos. Juan llama a los mencionados judíos sinagoga de Satanás, es decir, lugar de reunión de los adversarios. Los que blasfemaban de los cristianos eran personas dominadas por el diablo, cuyo propósito era erradicar el testimonio cristiano que tenía la iglesia de Esmirna. No temas en nada de lo que va a padecer, dice la frase. El Señor, en esta frase el Señor exhorta a los creyentes a no dejar de temer
a pesar de los inminentes sufrimientos que les sobrevendrían. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. El enemigo de Dios haría uso de sus instrumentos, hombres inicuos, para acusar a los cristianos delante de las autoridades romanas. Los cristianos eran acusados de ser desleales al emperador, porque adoraban al Rey, a nuestro Señor Jesucristo. También se les acusaba de ser ateos, porque adoraban a un solo Dios, en contraste con los romanos, que eran politeístas. Además, se les acusaba de inmoralidad porque celebraban algunas fiestas de amor cristiano a las que no se les permitía entrar a los inconversos. Para que seáis probados, dice la frase, tal como sucedió con Sadrach, Mesach, Abednego en Daniel capítulo 3, debió también ocurrir con los hermanos, con los creyentes de Esmirna, para probar la fe de cada uno de ellos. Y tendréis tribulación por 10 días, dice. Dicha frase está en el caso genitivo de tiempo, indicando no que la persecución duraría 10 días, sino que ocurriría dentro de ese espacio de tiempo. Y la frase, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, el Señor se refiere a un galardón, a un premio, la corona de vida, que en el contexto, en aquel tiempo, era un collar de laurel con el que se premiaba al ganador por las competencias atléticas tan populares también allá en Esmirna. El apóstol Pablo declara que esta corona será dada cuando Cristo aparezca en su segunda venida. La promesa de la corona de vida sugiere además que habrá grados de remuneración también en el cielo. Por lo tanto, la carta de la iglesia de Esmirna termina con una promesa. No sufrirá daño de la segunda muerte. La expresión no sufrirá es enfática. En el texto griego hay una doble negativa que generalmente se traduce al castellano como nunca, jamás. Lo vemos en el libro de San Juan capítulo 10, versículo 28. El verbo sufrirá daño. Por lo tanto, la asamblea de la iglesia de Esmirna proporciona un ejemplo digno de la cual debemos nosotros imitar.